Y queremos decir adiós hoy a un compañero. Acabamos de saber que ha fallecido Manuel Torreiglesias. Le conocerán todos ustedes. Fue el presentador durante 12 años de Saber Vivir aquí en esta casa, así que descanse en paz. Que descanse en paz. Tenía 84 años, una enfermedad renal de la que no se ha recuperado. Desde aquí todo nuestro cariño a su familia. Lo que hoy nos sacude el alma y nos revuelve las tripas es una de esas noticias que te hielan la sangre, que te dejan sin palabras, y que te hacen preguntarte en qué demonios se ha convertido este país, y sobre todo, en qué se ha convertido nuestra televisión pública. Porque, sí, amigas y amigos, tengo que comunicaros, con un nudo en la garganta y una indignación que me quema por dentro, que han encontrado el cuerpo sin vida del gran, del inmenso, del irrepetible presentador de televisión española. Manuel Torreiglesias. Sí, como lo oís. Manuel Torreiglesias, el hombre que nos enseñó a saber vivir, el referente de la divulgación de salud para millones de españoles, la voz pausada, grave, inconfundible, que entraba cada mañana en nuestros hogares para darnos consejos sabios y llenarnos de conocimiento útil, ha fallecido a los 84 años de edad, tras una larga y dura lucha contra una enfermedad renal que, finalmente, no ha logrado superar. La noticia, aunque esperada por algunos debido a su delicado estado de salud en los últimos tiempos, recordemos aquella valiente petición que hizo hace apenas un año para un trasplante de riñón. Quería vivir 9 años más, decía, no por ello deja de ser un mazazo. Un mazazo para todos los que crecimos con él, para nuestras madres, nuestras abuelas, que no se perdían ni un solo programa suyo. Un mazazo para los que todavía creemos en una televisión que pueda formar, educar, y no solo entretener con basura y mediocridad. Porque Manuel Torreiglesias, queridas, no era una simple celebridad de usar y tirar. No era un producto de marketing ni un invento de los despachos. No llenaba revistas con escándalos ni iba de plató en plató montando numeritos. No. Lo suyo era otra cosa. Lo suyo era rigor, profesionalidad, respeto por el espectador y una vocación de servicio público que hoy, en la televisión española actual, brilla por su ausencia de una forma que clama al cielo. Él no necesitaba gritar para que le escucháramos. No necesitaba correr por el plató como un pollo sin cabeza. No necesitaba efectos especiales ni rótulos incendiarios. Él simplemente hablaba, con esa calma, esa seguridad, esa convicción que solo tienen los que saben de lo que hablan, y tú escuchabas. Te atrapaba. Te enseñaba. Te hacía sentir más inteligente, más capaz de cuidar de ti mismo y de los tuyos. Durante más de una década, cada mañana, millones de hogares españoles se encendían con Saber Vivir, y no para ver cotilleos baratos, ni concursos absurdos, ni debates políticos encendidos que no llevan a ninguna parte. No. Se encendían para escuchar a Manuel hablar de salud, de información vital, de prevención, de divulgación hecha con cabeza y con corazón. Y ahora, ese mismo ente público, esa televisión española que fue su casa durante tantos años, esa que debería estar rindiéndole un homenaje a la altura de su gigantesca figura, anuncia su fallecimiento casi en voz baja, como quien intenta no molestar. Pero vamos a ver. ¿Cómo que no molestar? La muerte de Manuel Torreiglesias debería ser un escándalo nacional. Un motivo de luto televisivo. Una portada en todos los informativos. Porque con él no solo se va un presentador, se va un símbolo. Un símbolo de una forma de hacer televisión que, por desgracia, parece extinguida, asesinada y enterrada por los mismos que ahora le dedican un triste y breve titular. Y aquí es donde empieza mi indignación, la vuestra, la de todos los que amamos la televisión de calidad y el respeto por la inteligencia del espectador. Porque la muerte de Manuel Torreiglesias no solo nos llena de tristeza, nos llena de rabia. Rabia al ver en qué se ha convertido la televisión pública que él tanto dignificó. Rabia al ver cómo personajes como él son arrinconados, olvidados, y su legado pisoteado por una parrilla llena de basura, incultura, mala educación y difamaciones, como bien decía una de vosotras en los comentarios de un vídeo anterior. Esa es la TVE que tenemos ahora, amigas, la que ha permitido que la memoria de gigantes como Torreiglesias casi se pierda en el olvido mientras otros, auténticos papanatas que solo hablan mal de los demás, campan a sus anchas por los platós. ¿Y sabéis qué es lo más sangrante? Que esta TVE que hoy llora, o hace como que llora, por Manuel Torreiglesias es la misma que, en su día, lo apartó de su programa estrella, la que lo fue arrinconando poco a poco hasta su desaparición casi total de la pantalla nacional. ¿Por qué? ¿A quién molestaba un hombre que solo quería enseñar a la gente a vivir mejor? ¿Qué intereses ocultos, qué manos negras, qué decisiones políticas o empresariales llevaron a que un formato de éxito masivo y de utilidad pública incuestionable como Saber Vivir fuera perdiendo su esencia hasta convertirse en una sombra de lo que fue? Ese, queridas, es el verdadero misterio que rodea la figura de Manuel Torreiglesias, y es la novedad que vamos a destripar en este Tirando Salseo. Porque su muerte, aunque trágica, nos obliga a mirar atrás y a preguntarnos, ¿qué demonios ha pasado en televisión española para que hayamos pasado de Manuel Torreiglesias a la bazofia que nos intentan colar ahora?
Para entender la magnitud de esta pérdida, para comprender la rabia y la nostalgia que muchas sentimos hoy, es imprescindible recordar quién fue realmente Manuel Torre-Iglesias. Como un hombre de ciencia y filosofía, un gallego de Pontedeume con una vocación pedagógica inmensa, se convirtió, casi sin quererlo, en el referente de la salud para toda una generación de españoles. Y cómo, después de alcanzar la cima, fue víctima de esos mismos cambios en la televisión que hoy tanto criticamos. Su historia, amigas, es la historia de una televisión que pudo ser y que, por desgracia, en muchos aspectos, ya no es. No os mováis, porque lo que viene a continuación os va a tocar la fibra sensible y os va a hacer reflexionar muy profundamente. Para entender la verdadera dimensión de la pérdida que supone el adiós de Manuel Torre-Iglesias, y para comprender la profundidad de la indignación que muchas sentimos al ver en que se ha convertido la televisión pública que un día fue su casa, tenemos que viajar atrás en el tiempo. Tenemos que desandar el camino y descubrir cómo un hombre aparentemente alejado de los focos, un intelectual con una vocación pedagógica inmensa, llegó a convertirse en uno de los comunicadores más queridos y respetados de este país. Porque Manuel, queridas, no apareció de la nada, no fue un producto prefabricado de esos que hoy tanto abundan. No. Su historia es la de la constancia, la del rigor, y la de una forma de entender la televisión que hoy, por desgracia, parece una reliquia del pasado. Nacido en Pontedeume, ese pequeño y hermoso pueblo gallego, Manuel Torre-Iglesias no era el típico aspirante a estrella televisiva. Lo suyo no era el famoseo ni el brilli-brilli. Era un hombre del norte, con los pies bien anclados en la tierra, y con una cabeza amueblada de una forma que ya quisieran muchos de los que hoy pontifican desde los platós. Porque Manuel no era solo un comunicador, era un hombre profundamente formado. Estudió medicina, sí, pero también filosofía. Imaginen qué combinación tan potente. La ciencia y el pensamiento crítico unidos en una misma persona. Y además, ejerció como profesor. Y eso, amigas, se notaba. Se notaba en cada palabra que pronunciaba, en cada explicación que daba. No era un improvisado, no era un charlatán de feria. Y su llegada a Televisión Española, esa que luego sería su casa durante tantos y tantos años, tampoco fue por la puerta grande ni con alfombra roja. ¿Qué va? Manuel Torre-Iglesias empezó como empiezan los grandes de verdad, desde la trastienda, currando como un jabato, aprendiendo el oficio desde abajo. Fue ayudante de realización, ese trabajo invisible para el gran público pero fundamental para que la magia de la televisión suceda. Estuvo años allí, en la sala de máquinas, observando, absorbiendo, entendiendo los complejos mecanismos de la televisión pública desde el mismísimo engranaje. Sin enchufes, sin padrinos, sin campañas de marketing personal. Solo con su constancia, su inteligencia y sus ganas de aprender. Y esa experiencia, ese conocimiento profundo del medio desde dentro, fue crucial para forjar al comunicador excepcional en el que luego se convertiría. Fue entonces, después de años de trabajo silencioso y aprendizaje continuo, cuando Manuel Torre-Iglesias empezó a proponer cosas que, para la época, sonaban casi a marcianada. En una televisión que ya empezaba a coquetear con el espectáculo fácil y el entretenimiento vacío, él se atrevió a plantear programas sobre salud. Pero no salud entendida como un show de médicos famosos o un desfile de curaciones milagrosas. No. Salud en su sentido más puro y más noble, prevención, información básica, divulgación seria y rigurosa. Así nació su primer espacio propio, Escuela de Salud. Un programa modesto, sin grandes alardes de producción, sin luces de neón y decorados estridentes, pero con un objetivo clarísimo y revolucionario para la época: formar a los ciudadanos, darles herramientas para cuidar su cuerpo, para entender su alimentación, para conocer su entorno sanitario y para tomar las riendas de su propio bienestar. Y, ¿sabéis qué? Funcionó. Funcionó a las mil maravillas. No porque fuera un espectáculo deslumbrante, sino porque era útil. Porque la gente, esa audiencia a la que tantas veces se trata como si fuera idiota, vio que por fin había un espacio en la televisión pública que no los consideraba meros consumidores de basura, sino personas con criterio y con derecho a entender su propia salud. Después de Escuela de Salud llegaron otros formatos, como Tiempo de Vivir, Voces sin Voz o el mítico Usted, por ejemplo, todos ellos con una línea común inquebrantable: hablar de lo que de verdad importa, de los temas que nos afectan a todos, de forma directa, clara, sin adornos innecesarios ni florituras superfluas. Programas que a veces rozaban el ensayo televisado, otras veces el debate social profundo, pero que siempre, siempre, mantenían una estructura seria, sólida, casi académica. Programas donde, como él mismo decía, nada estaba dejado al azar. Ese estilo, esa forma de entender la televisión que hoy parecería casi antitelevisiva, era justo lo que necesitaba la televisión pública en ese momento. Un punto de apoyo, un contrapeso a la frivolidad creciente, un tono de fondo que aportara coherencia, contenido y profundidad. Y eso, durante muchos años, fue Manuel Torre-Iglesias. La audiencia de masas todavía no lo conocía como el rostro principal que luego sería, pero dentro de la casa, dentro de Televisión Española, su nombre ya era sinónimo de respeto, de profesionalidad y de rigor.
No solo por su preparación enciclopédica, sino también por su forma de trabajar, que quienes lo conocieron definen como exigente hasta la extenuación, perfeccionista hasta el último detalle, y a veces, sí, un poco difícil y cascarrabias. Pero siempre, siempre, increíblemente profesional. Jamás improvisaba una explicación médica, no toleraba la mediocridad ni la chapuza en sus guiones. Si algo no estaba perfectamente explicado, si un dato no estaba contrastado, si el guión no era cristalino como el agua de un manantial, se rehacía las veces que hiciera falta. Porque para él, hablar de salud en televisión era una responsabilidad sagrada. No se jugaba con eso. Y fue precisamente esa forma de entender la televisión, esa mezcla de rigor científico, vocación pedagógica y un profundo respeto por el espectador, lo que lo preparó, aunque quizás él entonces no lo supiera aún, para lo que vendría después, una nueva etapa en su carrera, la más visible, la más influyente, la que lo convertiría por fin en una figura reconocida y querida por millones de españoles. Pero para que eso pasara, para que Manuel Torre-Iglesias se convirtiera en el médico de cabecera de toda una nación, tuvo que producirse un cambio clave en la televisión pública, una auténtica revolución en las mañanas de la primera, una reestructuración que lo puso, casi sin buscarlo, en el centro de todo. Y esa historia, amigas y amigos, comienza en el convulso año de 1996. En aquel entonces, la televisión en España estaba en plena ebullición. Las cadenas privadas apretaban fuerte, y Televisión Española, el gigante público, se enfrentaba a uno de sus mayores desafíos. María Teresa Campos, uno de los grandes rostros de la cadena, la reina indiscutible de las mañanas, decidía hacer las maletas y marcharse la competencia, a Telecinco, dejando un hueco inmenso, un cráter, en la programación matinal de la primera. Aquello fue más que una simple salida, fue una auténtica sacudida, un terremoto que obligó a los directivos de Televisión Española, conscientes del golpe brutal que habían recibido, a reestructurar por completo su franja matinal. Había que rehacer toda la parrilla, había que inventar algo nuevo, había que apostar por formatos frescos y diferentes que pudieran competir con el creciente poder y la agresividad de las televisiones privadas. Fue entonces, en medio de esa crisis y esa necesidad de reinventarse, cuando alguien en los despachos de Prado del Rey tuvo una idea brillante, casi revolucionaria para la época: apostar por una fórmula distinta, por dividir la mañana en bloques temáticos, y reservar un espacio privilegiado para un programa sobre salud. Uno de verdad, sin maquillaje, sin sensacionalismo barato, sin falsas promesas. Uno que pudiera informar a la gente con rigor, pero también con cercanía y con un lenguaje que todo el mundo pudiera entender. Y así, queridas y queridos, con esa filosofía, nació Saber Vivir. Al principio, la idea era sencilla, casi modesta, un espacio que hablara de medicina preventiva, de alimentación saludable, de bienestar físico y emocional. Un programa útil, accesible, sin las pretensiones de espectáculo de otros formatos. En los primeros compases de Saber Vivir, Manuel Torre-Iglesias compartía pantalla con la periodista Teresa Viejo. Pero poco a poco, casi sin hacer ruido, con la fuerza tranquila de su conocimiento y su credibilidad, su figura fue ganando protagonismo, fue conquistando a la audiencia. Y no solo porque supiera muchísimo de lo que hablaba, que lo sabía, sino porque tenía algo que el espectador reconocía al instante, algo que traspasaba la pantalla: autenticidad y confianza. Manuel no sonreía de más para caer simpático. No gesticulaba de forma exagerada para llamar la atención. No improvisaba frases ingeniosas para quedar bien o para buscar el aplauso fácil. Hablaba con propiedad, con calma, con una convicción serena pero firme. Y eso, curiosamente, en una televisión que ya empezaba a ser cada vez más acelerada, más gritona, más superficial, se convirtió en su mayor virtud, en su sello distintivo. En un panorama repleto de gritos y estridencias, él susurraba verdades. En medio del caos y la prisa de la vida moderna, él ponía orden, calma y rigor. Y eso, amigas, gustaba. Y gustaba muchísimo. En muy poco tiempo, Saber Vivir se convirtió en una auténtica rareza, en un fenómeno televisivo. Un programa serio, riguroso, casi académico sobre salud, emitido en directo por las mañanas y con una audiencia masiva. No hablamos de cifras modestas, no hablamos de un programa de nicho para 4 gatos interesados en la medicina. No. Hablamos de millones de personas cada mañana, sintonizando la primera para escuchar los consejos de Manuel Torre-Iglesias. En algunos momentos, Saber Vivir llegó a competir de tú a tú, e incluso a ganar en audiencia, a los gigantes del entretenimiento matinal de las televisiones privadas. Con su estilo sobrio, sin gritos, sin decorados estridentes, sin polémicas artificiales. ¿Os imagináis algo así hoy en día? Sería impensable. El programa, bajo la batuta de Torre-Iglesias, era como una clase universitaria, pero accesible para todos los públicos. No era televisión blanda, no era ese entretenimiento insulso disfrazado de divulgación que tanto abunda ahora. No. Era divulgación en estado puro, con médicos reales de prestigio, con especialistas de primer nivel explicando las cosas en directo, con demostraciones prácticas, con explicaciones precisas y con un control absoluto del contenido por parte de Manuel.
Nada se decía sin revisar concienzudamente, nada se emitía sin el máximo rigor científico y periodístico. Era meticuloso hasta la extenuación, incluso maniático con los detalles, pero esa era su forma de garantizar que el programa tuviera sentido, que fuera útil, que cumpliera con su vocación de servicio público. Para millones de espectadores, ver Saber Vivir se convirtió en un hábito sagrado, en parte indispensable de su rutina diaria. El café, la tostada, y Manuel Torreiglesias explicando con esa voz suya tan característica los beneficios del aceite de oliva, la importancia del ejercicio físico para prevenir enfermedades, o los síntomas de la hipertensión arterial para que pudieras detectarla a tiempo. Había algo profundamente reconfortante en su presencia, algo firme, serio, pero a la vez tranquilizador. No te hablaba como un vendedor de crecepelo intentando colocarte un producto milagroso. Te hablaba como ese médico de cabecera de toda la vida, como ese farmacéutico de confianza, como alguien que de verdad se preocupa por tu bienestar y quiere ayudarte a vivir mejor. Y esa fórmula, esa mezcla de rigor, cercanía y autenticidad, caló hondo en el corazón de la gente. No solo en la audiencia adulta, la que quizás estaba más preocupada por los achaques de la edad, sino también entre los jóvenes, que crecieron con sus explicaciones de fondo mientras se preparaban para ir al colegio o a la universidad. Muchos lo recuerdan hoy como un sonido familiar de su infancia o su juventud, una especie de ancla emocional a un tiempo donde la televisión, a veces, todavía ofrecía momentos de pausa, de escucha atenta, de aprendizaje valioso. Durante 12 años gloriosos, que se dice pronto, Saber Vivir con Manuel Torreiglesias al frente fue el faro de la salud y el sentido común en la televisión pública española. Un auténtico oasis de rigor y utilidad en un desierto televisivo que, ya por aquel entonces, empezaba a poblarse peligrosamente de formatos más frívolos, más superficiales, más centrados en el espectáculo vacío que en el contenido con sustancia. Pero, como todos los sueños hermosos, como todas las épocas doradas, esta también tuvo que enfrentarse, tarde o temprano, a la cruda realidad de un medio, la televisión, que estaba cambiando a un ritmo vertiginoso, y no siempre, por desgracia, para mejor. ¿Pudo sobrevivir esa forma íntegra, honesta y rigurosa de hacer televisión a los nuevos vientos de modernidad, mal entendida, que empezaban a soplar con fuerza en los despachos de televisión española? 12 años. 12 años gloriosos, que se dice pronto, estuvo Manuel Torreiglesias al frente de Saber Vivir, convirtiendo cada mañana de televisión española en una clase magistral de salud, bienestar y sentido común. 12 años en los que millones de españoles aprendimos a comer mejor, a entender nuestro cuerpo, a prevenir enfermedades y, en definitiva, a vivir un poquito más y un poquito mejor. Su voz pausada, su rigor inquebrantable, su cercanía y su credibilidad a prueba de bombas lo habían convertido en una institución, en el médico de cabecera de todo un país. El programa era un éxito arrollador, un pilar fundamental de la parrilla de la primera, un ejemplo de cómo se podía hacer servicio público de calidad y, a la vez, conseguir audiencias masivas. Parecía que nada podía fallar, que teníamos Torreiglesias para rato. Pero, ay, amigas mías, en el proceloso y a menudo ingrato mundo de la televisión, nada es para siempre. Corría el año 2009. Después de más de una década de éxitos ininterrumpidos, de reconocimiento unánime y de haberse ganado el cariño y el respeto de millones de espectadores, a Manuel Torreiglesias le comunicaron que su etapa al frente de Saber Vivir había terminado. Así, sin más. Sin una despedida a la altura de su leyenda, sin un homenaje en directo que reconociera su inmensa labor, sin ni siquiera un gracias por todo, maestro que resonara con la fuerza y la gratitud que merecía un gigante de su talla. Simplemente, de un día para otro, se le dijo que ya no seguiría. Un corte abrupto, frío y desalmado que dejó a sus fieles seguidores con la boca abierta y el corazón encogido. ¿Y quién lo reemplazó? Pues el doctor Luis Gutiérrez, un profesional que, sin duda, tendría sus méritos, pero que fue presentado entonces como un rostro más amable, más televisivo, menos sobrio que el de Manuel. Pero vamos a ver. ¿Desde cuándo la sobriedad, el rigor y la seriedad son defectos en un programa de divulgación de salud? ¿Desde cuándo la amabilidad impostada o la telegenia de manual valen más que el conocimiento profundo y la credibilidad a prueba de bombas? La estructura del programa, es cierto, se mantuvo durante un tiempo, pero poco a poco, inexorablemente, se fue diluyendo, perdiendo su esencia, integrándose nuevos formatos más ligeros, más superficiales, adaptándose a esa nueva televisión que ya empezaba a asomar la patita. Una televisión más pendiente del espectáculo que del contenido, más interesada en la imagen que en el fondo, más preocupada por el impacto inmediato que por la reflexión sosegada. Para los millones de espectadores que cada mañana sintonizaban Saber Vivir para escuchar los consejos de Manuel, su salida fue un auténtico trauma, el final de una relación casi personal. Porque él no era un simple presentador que leía un guión, era alguien en quien confiaban ciegamente, alguien con quien desayunaban cada día, alguien que les había enseñado a cuidarse. Y cuando dejas de ver a alguien así, de forma tan repentina y sin una explicación convincente, lo notas. Falta algo. Un vacío que nadie más pudo llenar. Manuel Torreiglesias, fiel a su estilo comedido y elegante, no habló demasiado del tema en público. No montó escándalos ni se dedicó a ajustar cuentas por los platós.
Pero se notaba, en sus escasas apariciones posteriores, que no le había gustado nada la forma en que se habían hecho las cosas. No tanto por un orgullo personal herido, que también, sino porque sentía, con toda la razón del mundo, que aún tenía mucho por hacer, muchos temas por tratar, mucha información útil por ofrecer a esa audiencia que tanto lo quería y lo respetaba. Sentía que su proyecto, ese saber vivir que era como un hijo para él, había sido desvirtuado, traicionado en su esencia. Y aquí es donde una, como buena vecina cotilla experta de tirando salseo, no puede evitar hacerse la pregunta del millón, esa que muchos se hicieron entonces y se siguen haciendo hoy. ¿Fue la salida de Manuel Torreiglesias de Saber Vivir una simple reestructuración de parrilla, un cambio de ciclo normal en televisión? ¿O hubo algo más detrás? Se volvió su rigor científico, su exigencia profesional, su negativa a frivolizar con la salud, demasiado incómodo para una televisión española que ya empezaba a mirar con ojitos golosos a formatos más comerciales, más ligeros, más basura. Hubo presiones, quizás, de ciertos sectores a los que no les interesaba que la gente estuviera demasiado informada sobre su salud y sobre cómo prevenir enfermedades de forma natural. Se lo quitaron de en medio, simple y llanamente, porque su seriedad y su compromiso con la verdad ya no vendían en esa nueva televisión del espectáculo y el impacto inmediato que se estaba cocinando en los despachos de Prado del Rey. Son preguntas incómodas, lo sé. Preguntas que quizás nunca tengan una respuesta oficial. Pero lo que está claro es que la salida de Manuel Torreiglesias de su programa estrella marcó un antes y un después en la televisión pública de este país. Fue el principio del fin de una era, el síntoma de una enfermedad que, por desgracia, se ha ido extendiendo como una metástasis por toda la parrilla. La superficialidad, la falta de rigor, el desprecio por el contenido de calidad y la obsesión por la audiencia fácil y el escándalo barato. A partir de ahí, la presencia de Manuel en la televisión nacional se fue volviendo cada vez más progresiva y dolorosamente escasa. Hizo alguna aparición puntual en la televisión de Galicia, su tierra natal, alguna colaboración breve, alguna charla, alguna entrevista esporádica, pero ya no volvió a tener un espacio propio con la repercusión y la influencia que tuvo Saber Vivir. Y no porque no tuviera más que decir, que lo tenía, sino porque su forma de hacer televisión, esa que huía del espectáculo y se centraba en el contenido, ya no encajaba en el nuevo modelo imperante. Era demasiado metódico para un medio que exigía rapidez. Demasiado serio para una audiencia a la que querían acostumbrar al griterío. Demasiado exigente con el rigor para una televisión que empezaba a moverse al ritmo frenético y a menudo descerebrado de las redes sociales y del impacto viral a cualquier precio. Pero, ay, amigas mías, qué caprichoso es el destino y qué vueltas da la vida. Porque mientras la televisión seria y oficial lo arrinconaba y lo condenaba casi al olvido, la figura de Manuel Torreiglesias empezó a vivir una inesperada y paradójica segunda vida en el universo de Internet y de los programas de zapping. Sí, como lo oís. Muchos de sus fragmentos más memorables de Saber Vivir, especialmente aquellos en los que explicaba con su característica solemnidad temas relacionados con el sexo, con el cuerpo humano, con técnicas para ir al baño o con posturas para dormir, empezaron a circular como la pólvora en programas de humor como el mítico Alguna pregunta més, APM, de la televisión catalana, y en miles de vídeos virales en YouTube. De repente, el hombre que nos enseñó los secretos del colesterol y la hipertensión, se convirtió, sin pretenderlo, en un icono pop involuntario, en un protagonista de memes antes incluso de que existieran los memes tal y como los conocemos hoy. La gente se partía de la risa viendo a ese señor tan serio, con esa voz tan grave, diciendo cosas como pum, 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 con una solemnidad casi litúrgica mientras explicaba, suponemos, alguna técnica de masaje cardíaco o vete tú a saber qué. El contraste entre su seriedad imperturbable y la naturaleza a veces íntima o escatológica de los temas que trataba con absoluta naturalidad, generaba una comicidad irresistible. Pero, ojo, y esto es muy importante. La gente, en general, no se reía de Manuel Torreiglesias. Se reían con él, o más bien, con la situación, con ese contraste tan surrealista. Había algo profundamente entrañable en esa sobriedad tan marcada, en esa forma tan particular de comunicar. Y lo más curioso de todo es que, con el tiempo, hasta el propio Manuel empezó a encontrarle la gracia a este fenómeno viral. No era un hombre frío ni sin sentido del humor, aunque lo ocultara muy bien debajo de esa coraza de seriedad profesional. Entendió que esa nueva popularidad, aunque fuera por motivos un tanto inesperados, también era una forma de reconocimiento y de cariño por parte del público. Esta segunda vida como personaje viral, paradójicamente, le dio una nueva visibilidad, especialmente entre las generaciones más jóvenes que no lo habían seguido en su etapa informativa en Saber Vivir. Muchos lo conocieron primero por los memes, por los sketches de APM, y luego, picados por la curiosidad, descubrieron el contenido original y se sorprendieron al ver que detrás de ese envoltorio de humor involuntario había sabiduría, había rigor, había un trabajo divulgativo serio y muy valioso. Esa contradicción tan curiosa entre el respeto reverencial que inspiraba como educador de salud y la parodia entrañable que protagonizaba los programas de zapping, terminó por convertirlo en una figura absolutamente singular, única e irrepetible en el panorama televisivo español. Un símbolo de una televisión que ya no existe, sí, pero que muchos, muchísimos, echamos de menos con toda el alma. Y mientras tanto,
Él, Manuel Torreiglesias, vivía sus últimos años más apartado del foco mediático nacional, en su casa, en su pueblo, con su gente, con esa discreción que siempre lo caracterizó. Reivindicado, eso sí, por quienes de verdad sabían quién era y lo que había hecho por la salud y la cultura de este país. Galicia, su tierra natal, le rindió varios homenajes merecidísimos. En su municipio, Pontedeume, se le reconocía con orgullo como uno de sus hijos más ilustres. Allí, lejos de los platós y de las cámaras indiscretas, todavía se le podía ver en alguna ocasión, recibiendo premios, hablando con esa calma y esa sabiduría que nunca perdió, mirando con esa mezcla de humildad y orgullo legítimo que solo tienen los grandes, los que saben que han cumplido su misión en la vida. Pero también allí, en ese refugio de paz y discreción, la enfermedad renal que padecía desde hacía tiempo fue avanzando, implacable. Y aunque durante un tiempo logró mantenerse activo, con esa fuerza de voluntad y ese amor por la vida que lo definían, finalmente tuvo que aceptar que el cuerpo, ese cuerpo del que tanto nos había enseñado a cuidar, ya no respondía como antes. Aún así, queridas, no perdió la esperanza. Hace apenas un año, como os adelantaba, lanzó un mensaje público, sereno pero firme, pidiendo la posibilidad de un trasplante de riñón. Lo hizo sin dramatismos innecesarios, sin llantos ni lamentos, como siempre había hecho las cosas, con claridad y con dignidad. Dijo que quería vivir más, que no se resignaba, que todavía tenía cosas por hacer, proyectos por empezar. Y ese mensaje tan sencillo, tan directo, tan humano, resume a la perfección toda su vida, una vida entera dedicada a explicar a los demás cómo vivir más y mejor, incluso cuando él mismo ya estaba luchando con todas sus fuerzas por cada nuevo amanecer. Con Manuel Torreiglesias alejado de la gran pantalla nacional por decisiones que, vistas con la perspectiva del tiempo, resultan cada vez más incomprensibles y más injustas, y con la televisión pública tomando otros derroteros cada vez más cuestionables y más alejados del servicio público que debería ser su razón de ser. ¿Qué es lo que hemos perdido realmente como sociedad con el ocaso de figuras como la suya? Y es posible, de alguna manera, recuperar algo de ese espíritu, de esa dignidad, de ese respeto por la inteligencia del espectador, en la televisión que nos imponen y nos venden hoy en día? El legado de Manuel Torreiglesias, queridas y queridos, es mucho más que un puñado de programas inolvidables y unos cuantos memes virales. Es una lección de profesionalidad, es un ejemplo de compromiso, y es, sobre todo, una advertencia muy seria sobre los peligros de una televisión que olvida su verdadera misión. Con Manuel Torreiglesias no se va simplemente un presentador, no se va solo un rostro conocido que nos acompañó durante años en nuestras mañanas. No. Con él se va una manera de entender la comunicación, una filosofía de hacer televisión, un compromiso inquebrantable con el espectador basado en el respeto, la dignidad y la utilidad. Se va, en definitiva, un símbolo de esa televisión pública que tanto añoramos, esa que nos trataba como ciudadanos inteligentes y no como meros consumidores de basura. Recordemos sus principios, esos que hoy parecen de otro planeta en el panorama televisivo actual. Manuel Torreiglesias creía firmemente que la televisión podía y debía enseñar, informar y transformar. Lo suyo no era el espectáculo por el espectáculo, ni el grito por el grito, ni el morbo por el morbo. Lo suyo era el contenido con mayúsculas, la información valiosa, el consejo práctico, la explicación clara y rigurosa. En sus manos, temas tan complejos como la salud, el bienestar o la prevención de enfermedades se convertían en algo accesible, comprensible, incluso apasionante. No necesitaba recurrir a trucos baratos, ni a efectos especiales deslumbrantes, ni a grandes dosis de sensacionalismo para mantenernos pegados a la pantalla. Su palabra, su calma, su credibilidad, eran más que suficientes. Y ahora, miremos a nuestro alrededor. Miremos la televisión que nos ofrecen hoy, especialmente esa televisión española que un día fue su casa y que ahora parece un solar abandonado por el buen gusto y la inteligencia. ¿Qué vemos? Un desfile interminable de papanatas que solo hablan mal de los demás, como bien decía una de vosotras en los comentarios. Un carrusel de programas vacíos, superficiales, donde el griterío ha sustituido al argumento, donde el escándalo prefabricado ha reemplazado a la información veraz, y donde la incultura y la mala educación campan a sus anchas como si fueran el nuevo estándar de calidad. Es una auténtica vergüenza. Una vergüenza que nos debería hacer reflexionar muy seriamente sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo y qué tipo de televisión nos merecemos, o nos dejamos imponer. Porque, vamos a ver, ¿cuál es el verdadero misterio detrás de esta degradación? ¿Por qué Televisión Española y muchas otras cadenas han abandonado una fórmula como la de Saber Vivir, un programa que no solo era un éxito de audiencia masivo, sino que además cumplía una función de servicio público impecable? ¿Por qué se arrinconó y se silenció a profesionales de la talla de Manuel Torreiglesias, mientras se le abría la puerta de par en par a personajes mediocres, a tertulianos de saldo y a formatos que insultan nuestra inteligencia? ¿Es solo una cuestión de dinero fácil, de buscar la audiencia rápida y el beneficio inmediato a cualquier precio? ¿O hay algo más oscuro detrás, una intención quizás no tan consciente pero igualmente perversa de atontar a la audiencia, de ofrecerle pan y circo de la peor calidad para que no piense demasiado, para que no sea demasiado crítica, para que se conforme con la mediocridad reinante?
Porque, no nos engañemos, mis valientes, cuando tienes formatos que funcionan, que son queridos por el público, que aportan valor y que, encima, cumplen con la sagrada misión de una televisión pública, ¿por qué demonios los matas, los desvirtúas, los sustituyes por basura infumable? Es que no tiene ni pies ni cabeza. A menos, claro, que los que mandan en esos despachos no tengan ni idea de lo que es la televisión de verdad, o que sus intereses sean otros muy distintos a los del bien común y el servicio al ciudadano. El legado de Manuel Torreiglesias, esa forma suya de hacer televisión con rigor, con calma, con respeto y con una profunda vocación de servicio, es hoy más necesario que nunca. Es un espejo incómodo que nos devuelve la imagen deformada y lamentable de lo que es en gran medida la televisión pública y privada de nuestros días. Es una bofetada sin manos a la mediocridad, a la superficialidad, al todo vale por la audiencia. Es un recordatorio constante de que otra televisión es posible. Una televisión que nos trate como adultos, que nos informe con veracidad, que nos entretenga con inteligencia y que, además, nos ayude a vivir un poquito mejor. Y aquí, en Tirando Salseo, aunque nuestro estilo sea la caña y la polémica, también sabemos reconocer a los gigantes. Y Manuel Torreiglesias lo fue. Un gigante de la comunicación, un maestro de la divulgación, un ejemplo de profesionalidad y dignidad en un medio a menudo lleno de farsantes y vendedores de humo. Su ausencia física nos deja un vacío inmenso, pero su legado, su forma de entender la televisión, debe servirnos de inspiración y de acicate para no conformarnos, para exigir más, para luchar por esa televisión de calidad que tanto añoramos y que tanto necesitamos. Porque, al final, la pregunta que nos hacemos todas y todos es, ¿nos toman por tontos? ¿De verdad creen los directivos de las televisiones, especialmente los de la pública que pagamos con nuestro sudor, que nos vamos a tragar cualquier bazofia que nos echen? ¿Que no tenemos criterio, ni memoria, ni capacidad para distinguir entre un programa útil y enriquecedor como Saber Vivir y un contenedor de gritos y vísceras como tantos otros que nos intentan colar? Pues se equivocan de medio a medio. La sentencia final de Tirando Salseo es clara. Manuel Torreiglesias representa la edad de oro de una televisión española que sabía cuál era su misión y que la cumplía con honor. Su desaparición progresiva de la parrilla y el estado actual de la cadena son un síntoma trágico de una decadencia que nos avergüenza como ciudadanos y como espectadores. Su legado es un grito silencioso pero atronador contra la telebasura, contra la incompetencia de los que mandan y contra la pasividad de los que callan. Y ya es hora de que ese grito se oiga bien fuerte. Y ahora, mis valientes, mis queridísimas y leales salseadoras y salseadores, después de este homenaje sentido pero también de esta denuncia implacable, llega vuestro momento. El momento de que vuestra voz, vuestra opinión, vuestra indignación y vuestra nostalgia se conviertan en un tsunami imparable. Quiero que esta caja de comentarios no solo sea un homenaje gigantesco y emotivo al maestro Manuel Torreiglesias, un lugar donde compartamos nuestros recuerdos y nuestro cariño hacia él. Quiero que sea también un muro de las lamentaciones por la televisión que hemos perdido, y un grito de guerra ensordecedor por la televisión que queremos y merecemos. ¿Qué programa de Manuel Torreiglesias recordáis con más cariño y por qué? ¿Qué consejo suyo aplicáis todavía hoy en vuestras vidas o en la de vuestras familias? Y, sobre todo, mis valientes, ¿qué le exigiríais con uñas y dientes a los directivos de Televisión Española si los tuvierais delante ahora mismo? ¿Creéis que es posible recuperar algún día una televisión pública de calidad, digna y que nos trate con respeto? ¿O pensáis que ya es una batalla completamente perdida contra los mercaderes del morbo, el escándalo barato y la mediocridad más absoluta? Contadme vuestra verdad más profunda, vuestra nostalgia más sentida y vuestra indignación más justa. Hagamos juntos que la memoria imborrable de Manuel Torreiglesias sirva para algo más que para un triste recuerdo, que sirva para exigir un cambio radical en la televisión que pagamos todos. Que esta sección de comentarios sea el mayor tributo, y a la vez, la mayor denuncia que se haya visto jamás en YouTube. Si tú también crees firmemente que necesitamos en nuestras pantallas más Manuel Torreiglesias y menos papanatas que solo hablan mal de los demás y que viven del cuento, si el legado de este gigante de la comunicación te ha tocado la fibra sensible y te hierve la sangre en las venas al ver en qué han convertido su casa, la televisión pública, entonces, únete a este clamor popular con un like que haga historia, que retumbe en los despachos de Prado del Rey y que les deje bien clarito que no estamos dispuestos a tragar más basura. Que cada pulgar hacia arriba sea un voto solemne por la dignidad de la pantalla, por el respeto al espectador inteligente, por una televisión que nos haga mejores personas y no más tontos de lo que ya somos algunos. Demostremos con hechos que somos millones los que añoramos la calidad, el rigor y el servicio público de verdad. Y si estás hasta la coronilla, hasta el mismísimo moño, de la televisión que te insulta la inteligencia día sí y día también, si buscas con desesperación un refugio seguro donde todavía se valora el contenido con sustancia, la crítica con fundamento y el salseo inteligente, entonces, únete a esta familia de resistentes, a esta guerrilla contra la mediocridad. Suscríbete ahora mismo y sin dudarlo a Tirando Salseo y activa esa campanita sagrada que es nuestra señal de combate. Porque aquí, en este vuestro canal, seguiremos luchando con uñas y dientes, con la palabra como única arma, por una televisión, y por un mundo, ya puestos, un poquito más decente, más crítico y más divertido. No te estoy pidiendo solo que te suscribas, te estoy invitando a ser parte activa del cambio.
Te estoy ofreciendo un asiento en primera fila en la vanguardia de los espectadores que exigen más. Y esa campanita, esa es tu garantía de que no te perderás ni una sola de nuestras próximas autopsias a los escándalos más sonados, ni una de nuestras sentencias a los personajes más impresentables. Porque ser de Tirando Salseo no es ser un simple espectador, es ser un miembro de honor de la resistencia contra la estupidez.